Bendiciones, estaré hablando sobre un llamado de búsqueda a las denominaciones cristianas. Me gustaría que te unas a mi canal, dale suscribirte y dale a la campana para que recibas los mensajes. Las denominaciones. Una denominación en el contexto religioso se refiere a una subdivisión dentro de una religión, en este caso el cristianismo. Las denominaciones suelen surgir debido a diferencias en interpretaciones teológicas, prácticas litúrgicas, liderazgo eclesiástico y otros aspectos organizativos o doctrinales. En el cristianismo, por ejemplo, la existencia de múltiples denominaciones refleja la diversidad de interpretaciones de la Biblia, la teología y las tradiciones eclesiásticas. En resumen, una denominación es una forma de organizar un grupo religioso que, mientras comparte ciertas creencias fundamentales con otros en la misma religión, difiere en varios aspectos importantes de práctica y doctrina. Cuando una denominación cristiana proclama que la salvación está condicionada a la pertenencia a esa específica denominación, se enfrenta a una compleja discusión teológica dentro del cristianismo en general. Este tipo de afirmación puede ser controvertida y es importante analizarla desde varias perspectivas. Perspectiva teológica de la denominación en cuestión. Algunas denominaciones pueden argumentar que su interpretación de las Escrituras, sus doctrinas y prácticas son las más cercanas a lo que Dios revela como verdad en la Biblia. Pueden creer que poseen una comprensión más pura o directa de la voluntad de Dios, lo que los lleva a concluir que la pertenencia a su grupo es esencial para la salvación. Esto es común en grupos que se ven a sí mismos como una restauración del cristianismo primitivo o que creen tener una revelación especial o una comprensión que otras comunidades cristianas no tienen. Tradicionalmente, muchas denominaciones cristianas sostienen que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, Efesios 2, 8 y 9, no dependiendo de la afiliación denominacional. Este punto de vista es ampliamente aceptado en la mayoría de las ramas del cristianismo. Estas argumentan que la salvación es un regalo de Dios accesible a todos los que creen en Jesucristo, independientemente de su afiliación eclesiástica específica. Debe haber un esfuerzo por promover la unidad entre diferentes denominaciones cristianas. Las denominaciones cristianas deben trabajar bajo la premisa de que mientras existen diferencias doctrinales y prácticas, la salvación proviene de Cristo y es accesible a todos los creyentes en Él, más allá de las fronteras denominacionales. En el cristianismo, la idea de que la salvación depende exclusivamente de la pertenencia a una determinada denominación no es aceptada. Es fundamental que tales discusiones se aborden con un espíritu de diálogo, respeto y búsqueda común de la verdad según la fe cristiana. Aspectos a considerar. 1. Centralidad de Cristo en la salvación. En la teología cristiana, la salvación se basa en la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador, según lo enseñado en las Escrituras, por ejemplo, Juan 3:16, Romanos 10:9. Si un grupo insiste en que la pertenencia a su específica denominación es necesaria además de la fe en Cristo, esto podría ser visto como una adición a las enseñanzas bíblicas sobre la salvación. Si una denominación emplea tácticas de control sobre sus miembros, limitando su libertad para explorar otras interpretaciones cristianas o exigiendo una obediencia incondicional a sus líderes bajo la amenaza de perder la salvación, estas serían banderas rojas adicionales que se alinean más con las características de una secta. Si una denominación cristiana proclama que la salvación depende exclusivamente de pertenecer a su grupo y no solo en Cristo, podría ser acusada de enseñar un evangelio diferente, lo cual es una crítica seria dentro del cristianismo. Si además muestra comportamientos sectarios, podría ser razonablemente clasificada como una secta en el sentido más negativo del término. El cristianismo comenzó como un movimiento dentro del judaísmo del siglo I, centrado en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. A medida que el cristianismo se expandió más allá de sus raíces judías, comenzó a desarrollar estructuras organizativas distintas, especialmente a medida que se extendió por el Imperio Romano. Durante los primeros siglos, el cristianismo no estaba organizado como una única denominación institucional. Había diversas comunidades cristianas repartidas por el imperio y más allá, cada una con ciertas diferencias en la práctica y la interpretación, aunque unidas por la creencia común en Cristo. Estas comunidades estaban a menudo en comunicación y en disputa entre ellas para resolver diferencias doctrinales y prácticas. La ciudad de Roma, siendo el centro del Imperio Romano, naturalmente asumió un papel de liderazgo entre estas comunidades cristianas. Los obispos de Roma, que con el tiempo serían conocidos como papas, comenzaron a afirmar autoridad en cuestiones de fe. En 1054, lo que se conocía hasta entonces como la Iglesia Una,
Santa, Católica y Apostólica se dividió en la gran cisma entre las iglesias de Oriente, ortodoxas, y Occidente, romanas. Esta división fue tanto política como teológica. La iglesia en el oeste, centrada en Roma, pasó a ser conocida como la Iglesia Católica Romana, mientras que las iglesias en el este formaron varias iglesias ortodoxas. Después surgió la Reforma Protestante, cuando múltiples grupos se separaron de la Iglesia Católica Romana debido a diferencias doctrinales y prácticas, formando nuevas organizaciones eclesiásticas. La evolución de los nombres y las denominaciones dentro del cristianismo se puede atribuir a varios factores históricos, teológicos y organizativos. Aquí hay algunas razones clave por las cuales las comunidades cristianas comenzaron a adoptar nombres específicos y a identificarse como denominaciones distintas. Diversidad teológica y geográfica. A medida que el cristianismo se expandía más allá de sus raíces judías en diferentes regiones del mundo, surgían variaciones en la interpretación de la doctrina, la liturgia y las prácticas de la Iglesia. Estas diferencias a menudo reflejaban contextos culturales y filosóficos locales. Identificarse con nombres específicos ayudaba a distinguir estas interpretaciones y prácticas. Desafíos doctrinales y herejías. Durante los primeros siglos, la Iglesia enfrentó numerosas herejías. En respuesta, los líderes eclesiásticos definieron más claramente las doctrinas ortodoxas a través de concilios y credos. Las disputas sobre cuestiones como la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la salvación llevaron a la formación de grupos que se identificaban con líderes o teologías particulares, como los arrianos o los nestorianos. Autoridad y liderazgo. La cuestión de quién tenía autoridad legítima para liderar y definir la enseñanza cristiana también fue crucial. Por ejemplo, la creciente autoridad del obispo de Roma, el Papa, y su reclamación de primacía fue aceptada en algunas regiones, pero rechazada en otras, lo que eventualmente contribuyó al gran cisma de 1054 entre las iglesias orientales, ortodoxas, y occidentales, católicas. Reforma protestante. La reforma del siglo XVI fue un punto de inflexión significativo. Los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio desafiaron las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica Romana, llevando a la formación de nuevas tradiciones cristianas. Los nombres de estas nuevas denominaciones a menudo reflejaban diferencias teológicas específicas o el liderazgo de un reformador particular. Identidad y unidad. Los nombres denominacionales también proporcionan un sentido de identidad y comunidad a sus adherentes. Ayudan a los miembros a alinearse con un conjunto específico de creencias y prácticas y a fomentar una unidad interna dentro de ese marco. Esto es especialmente importante en contextos donde múltiples grupos religiosos coexisten. Misiones y expansión global. A medida que las misiones cristianas se expandieron globalmente, las denominaciones ayudaron a organizar esfuerzos misioneros y a establecer iglesias en nuevos territorios. Las denominaciones proporcionaban estructuras administrativas y teológicas necesarias para sostener y expandir la presencia cristiana internacionalmente. Los nombres denominacionales en el cristianismo no solo reflejan la diversidad histórica y doctrinal, sino que también han sido herramientas para definir, organizar y guiar a las comunidades de creyentes en todo el mundo. Aunque estas designaciones pueden parecer divisorias, también han permitido que distintas tradiciones cristianas mantengan sus identidades particulares y contribuyan de diversas maneras al panorama más amplio del cristianismo. Debe entenderse que existe una sola iglesia, congregación, que se compone de muchas denominaciones. La idea de que existe una sola iglesia, congregada en muchas denominaciones refleja una perspectiva particularmente ecuménica dentro del cristianismo. Esta visión busca enfatizar la unidad espiritual y doctrinal fundamental entre los cristianos a pesar de las diferencias externas y organizativas. Varios aspectos clave y doctrina sustentan esta perspectiva. Base bíblica. El concepto de una única iglesia se fundamenta en pasajes del Nuevo Testamento como Efesios 4:4-6, que dice, hay un cuerpo y un espíritu, así como fueron llamados a una sola esperanza cuando fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Este pasaje, entre otros, se utiliza para enfatizar la unidad esencial de todos los que siguen a Cristo. Creencias y prácticas compartidas. A pesar de las diferencias denominacionales, la mayoría de las tradiciones cristianas comparten creencias fundamentales como la divinidad de Jesús, la salvación por gracia a través de la fe, la autoridad de las Escrituras y los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Estas creencias comunes sirven como un punto de unión teológica.
Las diferencias doctrinales, históricas y litúrgicas a menudo requieren diálogos extensos y compromisos para trabajar juntos de manera efectiva. La idea de que todas las denominaciones cristianas forman parte de una única Iglesia universal es una afirmación de fe que mira más allá de las divisiones organizativas y doctrinales hacia una unidad basada en Jesucristo y el Evangelio. Esta visión no solo es teológicamente significativa sino también práctica, ya que anima a los cristianos de diferentes tradiciones a buscar maneras de colaborar y aprender unos de otros, enriqueciendo así la experiencia cristiana global. El pasaje de Mateo 16-18 es uno de los versículos más discutidos y teológicamente cargados en el Nuevo Testamento. Es parte de una conversación entre Jesús y sus discípulos, especialmente con Pedro. Mateo 16-13-20. En este pasaje, Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen la gente que es Él. Después de algunas respuestas, Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Mesías, y el Hijo del Dios viviente. A esto, Jesús responde con las palabras en Mateo 16-18, representa un punto de inflexión en el ministerio de Jesús, donde sus discípulos comienzan a comprender claramente su identidad mesiánica y divina. Antes de esta confesión de Pedro, existían varias alusiones a la identidad de Jesús en los Evangelios, pero no exactamente en los términos directos y explícitos que Pedro usó. Veamos algunos ejemplos. 1. Juan el Bautista. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, Juan el Bautista lo identificó como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29. Esta es una declaración significativa sobre el propósito sacrificial de Jesús, pero no usa la misma terminología mesiánica directa. 2. La samaritana en el pozo. En el Evangelio de Juan, la mujer samaritana menciona que sabe que el Mesías está viniendo, Juan 4:25, y Jesús se revela a ella diciendo, yo soy, el que habla contigo, Juan 4:26. Aunque esto es una revelación directa a la mujer, no proviene de uno de sus discípulos ni usa exactamente las mismas palabras que Pedro. 3. Demonios/espíritus impuros. En los Evangelios, varios espíritus impuros reconocen a Jesús como el Hijo de Dios cuando son confrontados por él. Por ejemplo, en Marcos 3:11, los espíritus impuros caían ante él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, estos reconocimientos no provienen de sus seguidores humanos y son generalmente reprendidos por Jesús para que guarden silencio. Por lo tanto, antes de la confesión explícita y reveladora de Pedro, no hay registros de que otro discípulo o seguidor humano de Jesús haya hecho una declaración tan clara y directa sobre la divinidad y la mesianidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de Pedro es distintiva y marca un desarrollo significativo en la comprensión de los discípulos acerca de quién era realmente Jesús, estableciendo un fundamento para la proclamación posterior del Evangelio. Mateo 16:18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán. 1. Y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en griego es Petros, que significa roca o piedra. Jesús está haciendo un juego de palabras con el nombre de Pedro y la palabra roca. Es importante saber que este título de Pedro fue dado por Jesús a Simón exactamente en el momento que se conocieron, Juan 1:41 y 42, este halló primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. En este pasaje, Jesús no solo llama a Pedro, sino que le da un nuevo nombre, Cefas, que en arameo significa, roca, y que en griego se traduce como, Petros, de donde proviene el nombre Pedro en español. Este cambio de nombre es significativo porque simboliza la nueva identidad y el rol que Pedro tendría en la comunidad de seguidores de Jesús. En muchas culturas, un cambio de nombre indica una nueva misión o un nuevo propósito en la vida de una persona. Jesús elige este nombre para Pedro posiblemente como una profecía de la firmeza y la centralidad que Pedro tendría entre los discípulos y, más tarde, en la iglesia primitiva, como se ve en los Hechos de los Apóstoles y en varias cartas del Nuevo Testamento. Este pasaje también refleja la autoridad de Jesús para ver más allá de lo aparente en las personas, identificando no solo lo que son, sino lo que pueden llegar a ser. Pedro, a lo largo de los Evangelios, a menudo muestra tanto su fortaleza como sus fallas, pero el nombre de roca anticipa su eventual papel como una figura clave y un punto de estabilidad para los primeros cristianos. 2. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí surge la principal controversia teológica, ¿a qué se refiere Jesús con esta roca? Existen varias interpretaciones principales. Pedro como la roca,
La Iglesia Católica Romana interpreta que Jesús está estableciendo a Pedro como la roca fundacional sobre la cual se construirá la Iglesia, lo que implica un liderazgo apostólico que se extiende al papado. La confesión de Pedro. Otras tradiciones cristianas sostienen que la roca es la declaración de fe de Pedro de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Según esta interpretación, la fe en esta verdad es la verdadera fundación de la Iglesia. Jesús mismo como la roca. Otra interpretación es que Jesús mismo es la roca sobre la cual se construye la Iglesia, destacando su papel central y fundacional en la Iglesia. Existe la analogía de la fe se refiere a la coherencia de las verdades de fe entre sí. Cuando un texto se ve oscuro entonces se buscan otros que aclaren tal texto. Jesús dijo edificaré es decir construir, erigir mi Iglesia. Si va a edificar su Iglesia ésta tiene que tener buen fundamento. Es su Iglesia la que va a edificar, es decir que le pertenece. Y aclara que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No dejará de existir y tendrá siempre el vigor a través del tiempo. ¿Cuál es el fundamento de la Iglesia? El versículo de 1 Corintios 3:11 es una parte clave de una sección en la que el apóstol Pablo está abordando los problemas de división y discordia entre los miembros de la Iglesia en Corinto. En este versículo, Pablo establece un principio fundamental sobre los cimientos de la fe cristiana. El versículo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo está respondiendo a las divisiones que se habían formado en la Iglesia, donde diferentes grupos de cristianos proclamaban seguir a diferentes líderes espirituales, como Pablo, Apolos o Cefas. Antes de llegar al versículo 11, Pablo utiliza la metáfora de los cristianos siendo labradores de Dios y de la Iglesia como el campo de Dios o como un edificio. Pablo, como fundador de la comunidad, puso el fundamento, y otros, como Apolos, construyeron sobre él. El mensaje central de Pablo en este versículo es que, independientemente de quien trabaje o ministre en la Iglesia, el único fundamento verdadero y válido es Jesucristo. Esto significa que todas las enseñanzas y toda la autoridad en la Iglesia deben basarse en Cristo y en su mensaje. Este fundamento es inamovible y único, y cualquier otra cosa que se intente usar como base es inadecuada. Este versículo sirve como un recordatorio de que Cristo es central en la fe cristiana y que cualquier liderazgo o enseñanza dentro de la Iglesia debe reflejar y estar fundamentado en la doctrina y ejemplo de Jesús. También es una advertencia contra la idolatría de los líderes humanos y una llamada a la unidad en Cristo, subrayando que todas las contribuciones a la Iglesia deben estar alineadas con el fundamento ya establecido por Jesús. En resumen, 1 Corintios 3:11 es un llamado a centrarse en Jesucristo como la única base sobre la cual se debe construir la vida y la práctica de la Iglesia, un tema que es central para entender la eclesiología paulina y, más ampliamente, la teología cristiana. Efesios 2:20 es parte de una sección en la carta del apóstol Pablo a los Efesios que aborda la inclusión de los gentiles en lo que él describe como el hogar de Dios. Este versículo se encuentra en un pasaje que detalla cómo los gentiles y los judíos son unificados a través de Cristo en un nuevo edificio espiritual. Aquí está el versículo en cuestión. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Para entender este versículo adecuadamente, es útil considerar su contexto. Efesios 2:19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En este pasaje, Pablo utiliza la metáfora de un edificio para describir la Iglesia. Los elementos clave son: 1. Fundamento de los apóstoles y los profetas. Pablo menciona que el fundamento de este edificio espiritual está constituido por los apóstoles y los profetas. En el contexto bíblico, los profetas a menudo se refieren a aquellos del Antiguo Testamento que hablaron de la venida del Mesías, mientras que los apóstoles son los enviados por Cristo para predicar el Evangelio después de su resurrección. Esta base representa la continuidad y la unidad del mensaje de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento. 2. Cristo Jesús como la piedra angular. La figura de la piedra angular es crucial en la arquitectura antigua. Era la piedra que mantenía unidas todas las demás piedras, asegurando la estabilidad y la integridad del edificio. Pablo resalta que Jesucristo cumple esta función en la Iglesia. Él es esencial para la cohesión, la estructura y la identidad de la Iglesia como la familia de Dios. 3. Crecimiento y propósito del edificio. No solo está construido sobre un fundamento sólido y tiene una piedra angular crítica,
sino que este edificio también está destinado a crecer y convertirse en un templo santo en el Señor y una morada de Dios en el Espíritu. Esto implica que la iglesia no es simplemente una estructura estática, sino una comunidad viva y creciente que está siendo transformada constantemente por y para la presencia de Dios. En resumen, Efesios 2:20 subraya que la iglesia está fundada en las enseñanzas de los profetas y apóstoles con Cristo como su esencial y unificador centro. Este enfoque en Cristo como la piedra angular es fundamental para entender la unidad y el propósito de la iglesia en el plan divino. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En este versículo, Pablo usa una metáfora de construcción para explicar el papel que desempeña cada uno en la construcción de la iglesia, que es considerada el cuerpo de Cristo. Pablo se refiere a sí mismo como un perito arquitecto que ha colocado el fundamento. En el contexto de su ministerio, esto significa que él introdujo el Evangelio a los Corintios y estableció la iglesia allí, basándose en la enseñanza de Jesucristo, quien es el fundamento principal. Cuando Pablo menciona que otro edifica encima, se refiere a que otros líderes y creyentes están construyendo sobre ese fundamento inicial que él estableció. Sin embargo, es crucial que quienes construyan sobre este fundamento lo hagan con cuidado y responsabilidad, asegurándose de que sus enseñanzas y sus obras estén alineadas con los principios del Evangelio y que sean dignas de este fundamento que es Cristo. Este mensaje es un recordatorio de la responsabilidad que cada creyente tiene en contribuir al crecimiento y desarrollo de la Iglesia, siempre asegurándose de que sus acciones y enseñanzas reflejen fielmente la verdad del Evangelio y la enseñanza de Jesús. En resumen, Pablo está destacando la importancia de construir de manera sabia y cuidadosa sobre el fundamento sólido que es Jesucristo, y es una exhortación a que todos los que participan en este trabajo sean diligentes y conscientes de la calidad de lo que construye. Un llamado a la unidad y al arrepentimiento en Cristo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. En estos tiempos de reflexión y búsqueda espiritual, es vital recordar las palabras fundamentales de nuestro Señor Jesucristo, quien es el cimiento de nuestra fe. A lo largo de las Escrituras, se nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la fe en Cristo como el único camino hacia la salvación. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, Juan 14:6. En nuestras diversas comunidades y denominaciones, es fácil centrarnos en las diferencias que nos distinguen en lugar de las creencias que nos unen. Sin embargo, debemos recordar que ninguna denominación por sí sola es la depositaria de la salvación. No es el nombre de nuestra iglesia lo que nos salva, sino nuestra relación personal y nuestra fe en Jesucristo. Por ello, hacemos un llamado a todos, sin importar su denominación en el cristianismo, a que revisen sus corazones y se acerquen a Dios en un espíritu de arrepentimiento y humildad. Como Pablo nos enseñó en 1 de Corintios 3:10, cada uno debe tener cuidado de cómo construye sobre el fundamento que es Cristo. Nuestra misión como seguidores de Jesús es edificar sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, no con madera, heno o paja. Unámonos en este compromiso de buscar a Dios y fortalecer nuestra fe en Jesucristo. Que nuestro testimonio no sea solo de palabra, sino demostrado a través de una vida transformada y dedicada al servicio y al amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. Que el Espíritu Santo nos guíe a todos hacia una renovación espiritual y hacia una comprensión más profunda del amor y la gracia que se nos ha dado a través de Jesucristo. Juntos, como un solo cuerpo en Cristo, podemos mostrar al mundo el poder de su amor y la verdad de su salvación. Con amor fraternal en Cristo, te invito a esta reflexión.